Bueno, buenas tardes, contador Omar Flores, buenas tardes, Buenas contador. tardes. Buenas tardes, Javier Peralta, Ulises Ulloa, bueno, todos integrantes de la lista verde. Bueno, esta reunión corresponde a la sexta clase, diríamos que también a la quinta, porque está vinculado a la prueba pericial contable del curso obligatorio para peritos que estableció el Poder Judicial a partir del año 2027 a efectos de poder inscribirse como perito en los fueros de la Nación, del Poder Judicial de la Nación. Como sabemos, también existen otro curso obligatorio para los peritos que quieran inscribirse en la provincia de Buenos Aires. Pero nos referiremos al curso obligatorio de procesal para peritos que está establecido en la capital federal para el Poder Judicial de la Nación. Este curso tiene la característica que, así como el curso establecido por el Poder Judicial de la Nación para los peritos es para todas las profesiones sin distinción, este va a estar orientado además a los peritos contadores, es decir, vamos a contemplar las funciones y las características de los peritos contadores. Entonces comenzaremos diciendo y recapitulando algunas de las cuestiones que estuvimos explicando en las clases anteriores. En primer lugar, ¿cuál es la actuación del perito contador en los procesos judiciales? ¿En qué oportunidad va a actuar el perito contador? El perito contador actúa en la etapa probatoria. Dijimos que en los procesos de conocimiento existen varias etapas y una de ellas es la etapa probatoria. Habíamos comentado que los procesos de conocimiento se caracterizan por amplitud probatoria, amplitud de defensas y amplitud de conocimiento de los hechos por parte del juez. Por eso se llaman de conocimiento. El juez, a través de la demanda y la contestademanda, y a través del capítulo de hechos, va a conocer qué es lo que pasó entre la actora y la demandada hasta el momento en que se produce el conflicto. ¿Cuál es la actuación del perito contador en estos procesos? El perito va a elaborar un dictamen, algunos le llaman informe, otros dictamen. El informe pericial también tiene varias denominaciones. Habíamos comentado en clases anteriores, es conveniente recapitularlo, dado la importancia que tiene la actuación del contador en el proceso judicial. ¿Qué es un proceso judicial? Decimos que proceso judicial es una serie de actos procesales que culmina con una sentencia. Y habíamos comentado que la sentencia es la forma normal de culminación de un proceso judicial, aunque puede haber otras. No siempre los procesos judiciales culminan con una sentencia. Podrían concluir por desistimiento, por allanamiento, por una conciliación entre las partes, un acuerdo. Entonces, podemos decir que en principio el proceso judicial tiene como objetivo resolver un conflicto a través de un proceso judicial utilizando las normas procesales. Y es por ello la importancia que tiene el derecho procesal para los peritos contadores. La finalidad del proceso, ¿cuál es? Entonces, decimos que es resolver un conflicto. Las etapas del proceso, que ya las mencionamos y como dijimos, a efectos de recordarlo, vamos a reiterar. ¿Cuáles son entonces esas etapas? La primera, interposición de la demanda. Es decir, la actora, a través de su abogado, va a presentar una demanda
En segundo lugar, la contestación. ¿Qué hace el demandado cuando recibe la demanda? La tercera, apertura a prueba o declaración de puro derecho. Dijimos que se abre a prueba cuando existen hechos controvertidos, es decir, que las partes no están de acuerdo. En lo que están de acuerdo no se va a abrir a prueba. Sin embargo, si no hay hechos controvertidos, se va a declarar la cuestión de puro derecho. Es decir, se resuelve con derecho, sin necesidad de abrir a prueba. Transcurrido el proceso, si es que existe la necesidad de abrir a prueba, todas las pruebas que ofrecieron las partes en la demanda, en la contesta demanda o en la ampliación se van a producir en el proceso. Una vez producidas las pruebas, ya estamos cerca de la conclusión del proceso, de la sentencia, entonces se abre la apertura de los alegatos. Cada una de las partes tiene derecho a hacer una valoración, aunque realmente la valoración la hace el juez, de cada una de las pruebas, porque trata de convencer al juez de la importancia de esas pruebas, para el caso de la actora, que reciba ese reclamo, y para el caso de la demandada, que lo rechace. Una vez que llegamos a esta etapa de los alegatos, lo único que queda es la resolución judicial. Dictar la sentencia. El juez va a dictar la sentencia de primera instancia. Pero las partes no necesariamente van a estar de acuerdo con esa sentencia, lo mismo que ocurre con los peritos, y pueden impugnar esa resolución. Y van a apelar la resolución de primera instancia. Una vez que las partes, o en su caso los peritos, cuando no están de acuerdo con la resolución judicial, apelaron la sentencia, lo hacen ante el juez de primera instancia, este expediente se va a elevar a la Cámara, porque es la Cámara de Apelaciones quien va a resolver. La Cámara de Apelaciones resuelve confirmando o rechazando la demanda, a veces confirmándola parcialmente, y vuelve al juzgado de primera instancia ya como cosa juzgada, es decir, ya no se puede interponer ningún recurso, salvo excepciones, que se pueden interponer un recurso extraordinario. Una vez que la sentencia adquirió la fuerza de cosa juzgada, se debe cumplir. Viene la etapa de cumplimiento. El cumplimiento puede ser voluntario o no. Se va a intimar a la parte que corresponda a que cumpla con esa sentencia que tiene fuerza de cosa juzgada, y en el caso de que no la cumpla, se va a iniciar la etapa de la ejecución de la sentencia. En el caso nuestro, como contadores, lo que vamos a hacer es poder presentar un incidente de embargo si no nos pagan los honorarios, si no cumplen con los honorarios. Se pueden hacer embargos u otras medidas, embargos de cuentas bancarias, donde la parte condenada tiene cuentas abiertas. Se pueden embargar bienes, muebles, inmuebles, automotores, bienes registrables o no registrables. Y en ese momento, una vez que se inició el embargo, bueno, probablemente el perito contador pueda cobrar sus honorarios. También, en algunos casos, podría intimar a la actora, ¿no? En el caso de que, o sea, generalmente quien pierde el juicio, bueno, no es que sea en todos los casos, es el demandado, pero también se puede intimar al actor. Bueno, ¿cuáles son las partes de la demanda? ¿No? Habíamos dicho que tiene un título que dice demanda, un presentante, que es la parte que se presenta como actora, el objeto del juicio, por ejemplo, demanda laboral por indemnización, por despido, luego los hechos, es decir, todo lo que ocurrió
entre las partes desde el inicio de la relación hasta el momento de que se produce el conflicto. Luego se ofrecen las pruebas de los hechos o afirmaciones de las partes, se coloca el derecho invocado y luego el petitorio. Es muy importante el petitorio en todos los escritos, diríamos que la demanda se puede considerar un escrito con características muy especiales, no es un escrito común. Pero en un escrito también siempre nosotros tenemos que colocar cuál es el petitorio. Proceso. ¿Cómo se establecen las pretensiones de las partes? Luego de interpuesta la demanda, la contestación y la reconvención, es decir, en la contestación de la demanda, las partes pueden oponer excepciones, inclusive reconvenir o contrademandar. Por ejemplo, hay una parte que le reclama a otra, el actor le reclama $10.000, y la parte que recibe la demanda de la actora le dice, pero usted me debe a mí $5.000, es decir, que no le debe $10.000. Eso sería contrademandar. Para dar un ejemplo muy sencillo, ¿no? No es que las contrademandas siempre son tan básicas. Bueno, ¿cómo se puede contestar la demanda? La demanda se puede contestar mediante defensa simple, dijimos, oposición de excepciones, reconvención, y también se podría considerar al demandado rebelde. ¿Qué es la defensa simple? Es contestar aceptando o negando cada una de las afirmaciones del actor. Es una forma de las más habituales en que se contesta la demanda. Si ustedes han visto algún expediente judicial, cuando tienen que realizar una pericia, van a ver que en general la parte demandada va a contestar: niego que el actor haya ingresado en esta fecha, niego que haya cobrado ese sueldo, niego que tenga esa categoría laboral, niego que no haya tenido sanciones. Es decir, va a negar todas las afirmaciones del actor, ¿no? Es lo más habitual. Y la reconvención, como dijimos, es contrademandar. Sin embargo, puede haber otras excepciones. Y una de ellas es, además, oponer defensas con el objeto de dilatar el proceso hasta que se subsanen, o mediante defensas que tengan por objeto lograr que el proceso concluya. Es decir, la oposición de excepciones son defensas. Algunas tienen el objeto de dilatar el proceso hasta que se subsanen, o mediante defensas que tengan por objeto lograr que el proceso concluya. Bueno, ¿qué significa esto? Hay excepciones que se llaman dilatorias y otras que se llaman perentorias. Las dilatorias tienen por objeto, se dice habitualmente, dilatar el proceso. Pero bueno, realmente hay excepciones que realmente corresponden, ¿no? Si el actor no acompañó el poder, bueno, tiene que acompañar el poder y con eso subsana esta situación. Pero hay otras excepciones que se llaman perentorias, ¿no? Es decir, si un juicio ya tuvo una sentencia y se hizo cosa juzgada, es decir, que adquirió la fuerza de cosa juzgada, ese mismo reclamo no se puede hacer en otro proceso. Entonces, si un actor vuelve a reiterar un pedido que ya había tenido sentencia con adquirido valor de cosa juzgada, yo puedo interponer la excepción de cosa juzgada y ahí el juicio concluye, porque no puedo juzgar dos veces el mismo hecho. ¿En qué consiste la excepción de prescripción? Es una defensa en la que el actor perdió el derecho de exigir por haber dejado que transcurra el tiempo suficiente como para que esto suceda. Es decir, también una de las excepciones o una de las defensas que se pueden interponer sería la prescripción. Supongamos que
una persona, un trabajador que ha sido despedido, y fue despedido hace 3 años. Tenía 2 años como para interponer la demanda, y la interpone a los 3. Ya prescribió su acción. Eso no significa que no tenga derecho a cobrar, es decir, si el demandado le quiere pagar, no hay ningún inconveniente, puede recibir el pago. Pero lo que no puede hacer es exigirlo judicialmente, porque le van a oponer la excepción de prescripción. Y esta sería una excepción perentoria que hace que el proceso concluya en ese mismo momento. Entonces dijimos, las excepciones son dilatorias, que se pueden subsanar, y perentorias, que no se pueden subsanar. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la excepción de cosa juzgada? Es la excepción que corresponde interponer cuando un hecho ya ha sido juzgado en otro proceso e intervienen los mismos sujetos. Conclusiones de la primera etapa del proceso. Bueno, dijimos, demanda, se le da traslado de la demanda al demandado, el demandado puede hacer una defensa simple, negando todo lo que dijo la actora, podría interponer las excepciones, reconvenir o inclusive ser rebelde. Pero en esta misma etapa del proceso, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se va a determinar si la controversia se puede resolver con pruebas o sin ellas. Como dijimos también, las pruebas se va a abrir a prueba solo si existen hechos controvertidos, que las partes no se ponen de acuerdo. Y si no existen hechos controvertidos, ¿qué se hace? Bueno, se aplica la ley. Se dice que se resuelve la cuestión de puro derecho. Bueno, ¿cuál es la declaración de puro derecho? Es cuando en el proceso se muestra que no es necesaria la apertura a prueba y que el conflicto se soluciona con normas legales, por eso de puro derecho. ¿Qué es la apertura a prueba? Es la resolución distinta de la declaración de puro derecho en la que se considera necesaria la apertura a prueba. ¿Qué es la prueba? Es la demostración en juicio de la ocurrencia de un suceso. Es la actividad de los sujetos del proceso para obtener como resultado la certeza de los hechos afirmados por las partes necesarios para fundar la sentencia judicial. A través de la prueba se pretende obtener la averiguación de la verdad, lo hacemos como pregunta. No se pretende a través de la prueba averiguar la verdad. Es decir, el hecho de que nosotros a través de la prueba tratemos de demostrar la verdad, esto no significa que lo consigamos, porque podría ocurrir inclusive que no tengamos las pruebas necesarias para demostrar la verdad. Entonces la verdad que se puede lograr dentro de un proceso es la que surge de las pruebas a las que tiene acceso el juez. Es decir, el juez, aunque sepa que existan algunos elementos para demostrar la verdad, si no está en el expediente, en principio no podría hacer nada. Aunque a veces se habla del reconocimiento judicial, es decir, como una actividad extraordinaria del juez para ampliar la prueba más allá de lo que ve en el expediente, ¿no? Pero en principio la verdad que surge del expediente es la verdad a la que tiene el acceso el juez. No hay otro tipo de verdad. La que surge de las pruebas acompañadas. Bueno, a través de la prueba se pretende fundar la certidumbre jurídica. Entonces, podemos decir que pretendemos lograr demostrarle al juez la verdad, pero no necesariamente lo logramos siempre. ¿Qué es la prueba? Entonces es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en un juicio. ¿Qué hechos pueden ser probados y cuáles no? No es posible probar el derecho extranjero ni los hechos notorios o evidentes. ¿A quién corresponde la carga de la prueba? A quien invoca un hecho o pretensión. Bueno, ¿cuáles son los medios de prueba?
que acá aparece la prueba pericial. Son la prueba pericial, la documental, la informativa, confesional y testimonial. Nosotros estamos habituados a ver en los procesos judiciales en los que actuamos como peritos, por supuesto, la prueba pericial en la que actuamos, la documental, que son toda la documentación que se agrega al expediente, como recibos, cartas de documentos, que se agregan generalmente al inicio del expediente, la informativa, que son los oficios que se envían a los organismos públicos o privados para solicitar información, la prueba confesional, que se dice que ha perdido mucha vigencia, y la prueba testimonial, que es la prueba de los testigos. Bueno, ¿dónde se encuentran esos medios de prueba? En los códigos procesales de cada materia y de cada jurisdicción. Si bien el derecho procesal, como dijimos, es un derecho único, pero después en cada materia y cada jurisdicción hay un derecho procesal específico. Es decir, hay derecho laboral, civil y comercial, penal, y también, de acuerdo a la jurisdicción, podríamos decir, hay en cada jurisdicción hay un derecho procesal diferente. ¿Qué son los peritajes? Es la prueba que surge de la participación de personas especializadas en aspectos científicos o artísticos. Esa es la definición general. Es la actividad procesal desarrollada en virtud de un encargo judicial, o sea, la ordena el juez, por personas distintas de las partes del proceso, calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos. Es decir, el juez no, las partes son abogados, los que intervienen en el juicio, que no tienen conocimientos específicos de determinadas materias, como por ejemplo en el área de ciencias económicas, de contabilidad, los médicos, psicólogos, psiquiatras, ingenieros. Entonces, es necesario que se designe a peritos de cada especialidad para poder dictaminar sobre cuestiones que son ajenas al conocimiento de los abogados, entre otros el juez, que también es abogado. El objeto del peritaje es auxiliar al juez en conocimientos ajenos al saber específico del magistrado, para dotar al juez de argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de hechos cuya percepción o entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente. El peritaje pretende generar la convicción del juez acerca de los hechos, o sea, cada una de las partes va a tratar de convencer al juez acerca de los hechos para convencer al juez. Realiza verificaciones objetivas que pueden estar más o menos relacionadas con los hechos fundamentales. La prueba pericial se aporta, en algunos casos, como medida procesal previa. Bueno, la pericia entonces es una opinión científica emitida por uno o más profesionales en ciencias económicas sobre asuntos de su competencia, dada requerimiento judicial en pleito contencioso o voluntario, a efectos de tomar una decisión para fundar el mismo. Esto de la opinión, diríamos que no todo el mundo está de acuerdo en que una pericia es una opinión. ¿Cuál es el objeto de una pericia? La pericia tiene por objeto contribuir a la resolución del litigio, como todas las pruebas. ¿En qué se funda el dictamen o informe pericial? Se funda en examen de libros y documentación exhibidas. Cuando nosotros hablamos de los peritos designados de oficio, decimos que una de las características del perito designado de oficio es la imparcialidad. ¿Qué significa la imparcialidad? La imparcialidad significa que el perito no puede favorecer con su informe a ninguna de las partes. Tiene que ser objetivo. Y para ser objetivo tiene que basarse en documentación
y contabilidad en registros contables, los cuales tiene que expedirse sobre si están llevados en legal forma o no. La mayoría de los peritos consideramos que expedirse taxativamente sobre si los libros están llevados en legal forma o no, no debería ocurrir, sino que se debería establecer cuál es el estado de los libros para que el juez, después, con las deficiencias observadas, pueda valorar esa prueba. Los temas sobre los que va a versar la pericia, sobre temas de incumbencia del contador, las partes formulan al perito un cuestionario pericial que éste debe contestar. Sin embargo, este cuestionario puede ser impugnado por cada una de las partes y finalmente el juez es quien resuelve sobre el contenido final de ese cuestionario. Es decir, las partes van a ofrecer puntos de pericia. La parte actora por un lado, la demandada por el otro. Cada una de las partes, si advierte algún punto de pericia que considera que no es pertinente, puede hacérselo saber al juez, lo puede impugnar y el juez luego va a resolver cuáles son los puntos de pericia que debe contestar el perito contador. ¿Quién está a cargo de la realización de la pericia? El perito debe realizar la pericia, puede presenciar las operaciones, el consultor técnico, las partes y sus letrados. Pueden observar el consultor técnico, las partes y sus letrados, como decía. Bueno, algo que omití decir es cómo se designa al perito contador designado de oficio. El perito contador designado de oficio se designa por sorteo, un sorteo aleatorio, en lo que se busca la transparencia, que todos los peritos tengan la misma cantidad de pericias y que no haya ninguna preferencia. El perito se debe inscribir en los meses que corresponde, habitualmente es a partir de octubre. Este año se extendió hacia noviembre por una circunstancia especial que fue el tema de la implementación del curso obligatorio. El perito por la primera vez va a presentar el título, tiene que estar matriculado con la matrícula libre de sanciones inhabilitantes. Esto significa que las sanciones inhabilitantes son a partir de la suspensión en el ejercicio de la profesión y, por supuesto, la cancelación de la matrícula. Tiene que estar al día en la matrícula, es decir, que la matrícula tiene que estar en condiciones de ejercer la profesión. Bueno, una vez que es designado, podemos decir que tiene que aceptar el cargo. No sé si Omar quiere hablar algo de la aceptación del cargo, de los causales de recusación, ¿no? ¿Puede ser, contador Flores? Sí, cómo no. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, la aceptación del cargo, el juez envía una cédula de notificación para que el perito, en un plazo de 3 días, acepte el cargo. Luego, una vez que aceptó el cargo, el perito tiene que mirar el expediente y elaborar el cuestionario pericial. Después, con el tema de la recusación, el perito puede ser recusado, ¿no? Por alguna de las partes. En el Código Procesal Civil y Comercial es muy estricto y tiene un plazo de 5 días. Las causales pueden ser, por ejemplo, las causales principales de recusación pueden ser amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes, interés directo o indirecto en el resultado del juicio, parentesco cercano con los involucrados, haber intervenido antes en el mismo caso como testigo, defensor, o falta de título o idoneidad técnica requerida para el cargo.
En el caso, bueno, de la recusación se hace se presenta un escrito formal ante el juzgado, se deben explicar las razones legales y mostrar las pruebas del motivo. Se debe hacer dentro de plazos cortos fijados por la ley procesal. Bueno, el escrito, bueno, con el encabezado y el objeto, datos de la carátula del expediente y manifestación expresa de recusar al perito, un encuadre legal, ¿no? Seleccionar de la causal específica según el Código Procesal, hechos, espacio para describir de forma clara cómo se compone el conflicto de interés, ofrecimiento de la prueba, apartado para incorporar los documentos o testigos que acreditan la falta de imparcialidad, y el petitorio, por último el petitorio, las solicitudes formales que se hacen al juez. Tener por presentado el escrito, correr traslado al perito y nombrar un reemplazo. Eso es con respecto a la recusación. Gracias, Omar. Muchas gracias. No, por favor. No, y estaba pensando el tema de la excusación también. La excusación es por los mismos motivos, es decir, si el perito advierte de que una de las partes es pariente, y bueno, tendría que él mismo excusarse, ¿no? Porque si no estaría incurriendo en responsabilidad ética, porque Exacto. estaría haciendo una pericia, lo más razonable, aunque no ocurra, es que va a favorecer a una de las partes, la que es amiga, la que es pariente, ¿no es cierto? Entonces, por eso el motivo de la recusación, porque estaría en contra de la imparcialidad que tiene que tener un perito designado de oficio. Y hay gente que me dice, sí, me voy a excusar porque estoy enfermo, ¿no? Esa no es excusación, es otra cosa. Uno puede presentar un pedido de renuncia porque está enfermo, fundamentándolo. A veces los jueces son un poquito, no sé, no les cuesta un poquito aceptar el tema de las enfermedades, porque a veces se ocurre que no son tan reales. Entonces, bueno, hay peritos que por una cuestión de que la pericia les parece muy compleja o porque no la van a cobrar, entonces por ahí utilizan esos argumentos. Eso no es excusación, eso es un pedido de renunciar, por ejemplo, a una pericia o pedir licencia. Bueno, entonces la excusación sería por esas mismas causales, por las causales que están establecidas en el artículo 18, que son las causales previstas para la recusación de los jueces. Y es obligatorio para el perito excusarse, porque si no estaría incurriendo en una falta ética, que sería una posible imparcialidad. Bueno, después, una vez que el perito fue designado, tendría que analizar partes del expediente. ¿Y cuáles son esas partes? Serían la demanda y la contestademanda. A veces la ampliación de la prueba, donde va a encontrar los puntos de pericia que tiene que responder. Y además tiene que contactarse con las partes a efectos de poder solicitarle los elementos necesarios para responder esa pericia. Entonces, habitualmente, bueno, cada perito tiene su criterio, es decir, no hay reglas como las normas contables que tienen reglas o normas obligatorias, sino los peritos dentro de la normativa procesal tienen distintas posibilidades, distintos criterios. Yo habitualmente le pido al juez, a través del expediente, que los datos de contacto de las partes. Le pido los datos de contacto, mail, teléfono, lugar donde se va a realizar la pericia. Una vez que tengo los datos de contacto, le envío un mail a la parte que pidió la pericia, supongamos que hay que hacer la pericia en la demandada, bueno, los datos de la demandada, le envío por mail los puntos de pericia y le solicito días y horas
para poder realizar la pericia y el lugar donde se va a realizar la pericia. Siempre hay que acordar, es decir, a veces las partes dicen el perito, le dan una fecha fija y eso no corresponde, porque cada uno de los profesionales tiene sus obligaciones y pueden dar un horario, una franja horaria donde se pueda concurrir, pero no un día fijo. Entonces el perito se pone de acuerdo con las partes para ir a hacer a la pericia, y algo que hay que tener en cuenta siempre es que muchas veces la actora o ambas partes quieren estar presentes en el momento de la realización de la pericia, y en ese caso es conveniente informarlo en el expediente cuál va a ser el día en que se va a realizar la pericia. Bueno, las etapas para la realización de la pericia, bueno, hay una etapa en la cual uno va analizando toda la documentación, luego lo vuelca todo en el informe y presenta la pericia. ¿Es obligatorio citar a las partes el día de la realización de la pericia? Solo es necesario citarlas si hubieran manifestado en el expediente su interés en presenciarla. Es decir, a veces lo dicen expresamente. El perito informará en el expediente la fecha y la hora en que va a realizar la pericia. Y es obligatorio hacerlo porque si no lo hace, la parte puede pedir la nulidad de la pericia. ¿En qué otros casos es necesario citar a las partes? En los demás no. Es decir, no es necesario colocar en el expediente la fecha en que se va a realizar la pericia, salvo que la parte expresamente lo haya solicitado. La inexistencia de las partes es requisito de la validez de la pericia, no. Solo es requisito de la validez de la pericia si las partes lo hubieran manifestado en el expediente. Si las partes indicaron en el expediente su interés en participar de la realización de la pericia y el perito no informó la fecha, lugar, día y hora en que se efectuara el examen, entonces en ese caso se podría pedir la nulidad de la pericia. Bueno, causales de remoción del perito. Bueno, el perito será removido si después de aceptado el cargo renunciare sin motivo atendible, rehusar y aceptar su dictamen o no lo presentara oportunamente, si aceptar el cargo o no contestare las observaciones o impugnaciones. Es decir, es fundamental, una vez que el perito aceptó el cargo, que fue designado, aceptar el cargo dentro de los 3 días, porque a partir del vencimiento del tercer día, las partes tienen la facultad de pedir la remoción del perito. También si no presenta el dictamen dentro del plazo, pero sabemos que en el caso de que se justifique, se puede pedir ampliación de plazo. Y también hay otra etapa en la cual puede ser removido el perito, es si no contesta las impugnaciones. A veces las partes impugnan, y no una vez, sino en forma reiterada. Todas las veces que las partes impugnen, hay que responder las impugnaciones. Aun cuando a uno le parezca que ya lo respondió, que ya no es necesario seguir aclarando, respondiendo, es obligación del perito responder siempre todos los traslados que le dan. Y uno, bueno, aclarará, ampliará, ratificará, pero lo importante es responder a todos los traslados. Bueno, hay causales que produce, o consecuencias que produce la remoción del perito. La Cámara eliminará al perito de la lista, por el cual no podrá tener más designaciones, ¿no? También va a tener, en ese año seguramente no va a ser designado, y se le puede iniciar un sumario ético a dicho perito. Es decir, no pasa en todos los casos, pero en muchos casos se remite la remoción del perito al Consejo Profesional de Ciencias Económicas a efectos de que se inicie un sumario ético, porque hay
normas dentro del Código de Ética que establecen que la remoción es una forma de ocasionar una demora en la administración de justicia que está explícitamente normado en el Código de Ética y da lugar a un sumario. Bueno, ¿cómo se presenta el dictamen pericial? Bueno, como todo escrito, ¿no? Entonces, en el título va a decir perito contador presenta pericia. Luego va a tener los datos del perito. Tiene que decir el nombre, perito, contador, designado de oficio, hay que aclarar para que el juez lo sepa, porque si yo pongo perito solamente y no aclaro qué especialidad es, el juez se confunde. Entonces siempre perito, contador, designado de oficio, colocar todos los datos, domicilio electrónico, domicilio constituido, los autos en los que fue designado. Luego a vuestra señoría respetuosamente dice que vengo a presentar el dictamen pericial encomendado. Luego en el objeto voy a colocar el cuestionario que lo hicieron las partes y el juez ordenó. Voy a colocar cada una de las preguntas con su respuesta. Una vez concluido, coloco tener presente por presentado el dictamen pericial, proveer de conformidad, que será justicia. Bueno, uno de los temas que vamos a encontrar en toda pericia contable es si los libros son llevados en legal forma. En todas las pericias contables vamos a encontrar un punto de pericia que diga si los libros están llevados en legal forma. Bueno, como decíamos, habitualmente los peritos responderán cuál es el estado de los libros, qué es lo que se adecúa a normas legales y qué es lo que no. Pero es conveniente solamente colocar qué es lo que vio el perito en los libros. Es decir, si están rubricados, el número de rúbrica, cuál es la autoridad de rúbrica, la fecha de rúbrica, primera y última hoja utilizada, se encuentran al día o no se encuentran al día. Y en general es el juez el que va a valorar el estado de los libros y va a darle una importancia a esas deficiencias que pueda llegar a encontrar el perito contador cuando analice los libros. Bueno, vamos a ver ahora de los consultores técnicos, digamos que son especialistas en una materia determinada, ¿no? Y el consultor técnico, algunos dicen que no es perito, porque para ser perito tendría que, según algunos criterios, tendría que tener una profesión. Y el consultor técnico no necesariamente la tiene, generalmente es un especialista. Y los consultores técnicos pueden presentar los informes por separado dentro del mismo plazo que es el asignado al perito. El consultor técnico tiene la característica similar al perito de parte, no necesita ser imparcial. Generalmente lo contrata la parte y tiene como objetivo brindar algún conocimiento especializado, pero también está autorizado a ser como un defensor técnico de la parte. Algunos lo comparan con el abogado defensor. Entendemos que siempre tiene que ser objetivo, sobre todo si es contador, porque las reglas del Código de Ética establecen que el contador debe ser objetivo en todos sus informes. Pero la objetividad no es lo mismo que la imparcialidad, son dos cosas diferentes. Él en principio podría, con, por ejemplo, la utilización de determinados criterios, favorecer a la parte que lo contrató, siempre y cuando se cumpla con el requisito de objetividad que establecen las normas del Código de Ética. Bueno, ¿qué debe contener la pericia? Debe contener la explicación de las operaciones efectuadas y los principios técnicos en que se fundan.
Es decir, si a mí me piden, por ejemplo, que haga una liquidación por despido, yo puedo hacer las cuentas, todos los cálculos y colocar la indemnización por despido y todos los rubros indemnizatorios alcanzan un monto de, por decir una cifra, 55 millones de pesos. Pero esa no es la forma en que se debe presentar una pericia. Yo tengo que tomar cada uno de los rubros indemnizatorios, explicar el por qué se debe utilizar la fórmula que voy a utilizar, explicar los cálculos que hago en forma detallada y una vez que tenga todos los rubros indemnizatorios liquidados y explicados, finalmente voy a colocar el total de los rubros indemnizatorios. Cuanto más explicado esté la liquidación, es más claro para las partes y eso va a dar lugar a menos posibilidades de impugnaciones y observaciones. Hasta algunos peritos han llegado a la conclusión de que para evitar impugnaciones, para que el perito conserve su carácter de imparcial, hacen una liquidación de acuerdo a lo que pide la actora y también otra de acuerdo a lo que pide la demandada. Y por último, una tercera liquidación de acuerdo a lo que entiende el perito que corresponde liquidar. Se hace 3 liquidaciones. Es decir, podemos decir que los criterios para elaborar una pericia son muy variados. No hay una norma obligatoria para realizar una pericia. Cada perito puede actuar dentro de lo que establecen las normas legales y profesionales, por supuesto, sin excederse, de acuerdo a su propio criterio. Bueno, ya llegamos a la hora, entonces le damos las gracias al contador Omar Flores, al contador Javier Peralta, al contador Ulises Ulloa y a la Lista Verde por darnos esta oportunidad de poder brindar nuestros conocimientos. Y nos veremos mañana 21 de agosto. Mañana no, ¿Es la semana que viene, Omar? Mañana. Sí, la semana que viene, el miércoles. El miércoles que viene, miércoles y jueves que viene. Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias a todos. Bueno, chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.